Bienvenidos a las resoluciones del certamen interescolar 2023. Espero que les haya ido bien y vamos a la resolución. Veamos el problema 1. Nos dice, entre Ale, Bruno y Caro tienen 5.000 pesos. Ale tiene el doble que Bruno, Caro tiene 400 menos que Ale. ¿Cuánto tiene cada uno? Bien, veamos que me dice que entre Ale, Bruno y Caro, entre todos ellos, tengo 5.000 pesos. Bien, me falta un 0. Ahora, veamos que Ale depende de lo que te tiene Bruno, porque me dice Ale tiene el doble de Bruno. Y Caro dice tiene 400 menos que Ale. O sea, Caro depende de Ale. Ale depende de Bruno. Entonces, Caro también depende de Bruno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ale depende de Bruno. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Bueno, vamos a suponer que Bruno tiene su billetera, ¿no? Vamos a imaginar la situación que Bruno tiene su billetera. Esta es la billetera de Bruno. Ok, entonces Ale tiene lo mismo que dos billeteras de Bruno. Entonces, Ale tiene dos billeteras de Bruno. Vamos a suponer que son iguales. Ahora Caro tiene lo que tiene Ale, pero 400 pesos menos. Es como decir, bueno, a estas dos billeteras le quito 400. Entonces, serían esas dos mismas billeteras, pero le saco 400. ¿Sí? Entonces, ahora entre todo esto, tengo 5.000. Es decir, vemos, si entre todo esto, tengo 5.000, pero esto es después de haberle sacado 400. Entonces, si yo llego a tener 5.000 después de haber sacado 400, entonces significa que entre estas 5 billeteras, ¿cuánto tenía que tener? ¿Sí? Entre las 5 billeteras le saco 400, me queda 5.000. Pero entonces, ¿cuánto había acá? Y 400 pesos más. O sea, eso significa que ¿a qué número le quito 400? Que me dé 5.000. Y eso me da 5.400, ¿no? 5.400 le quitamos 400, me queda 5.000. Entonces, bueno, ahora sabemos que entre las 5 billeteras, obviamente que decimos que todas son iguales que la de Bruno, entre todas tenemos 5.400. Entonces, eso significa que cada una va a tener 5.400 dividido 5. Esto me da, hacemos cuenta, 1.080 pesos. Vamos a ver, chequear por las dudas. 5.400 dividido 5, 1.080. Que esto es, ¿qué? Una billetera. Esto es una billetera, que esto es lo que tendría Bruno. Esto es lo que tiene Bruno. Ahora, Ale es el doble de Bruno. Entonces sería 1.080 por 2. Esto me da 2.160. ¿Sí? Que esto es lo que tiene Ale. ¿Sí? Que son las dos billeteras de Bruno. Y Caro es estas dos, o sea, 400 menos que Ale. O sea, 2.160 menos 400, esto me da 1.760, que es lo que tendría Caro. Y entonces, ahí descubrimos cuánta plata tenía cada uno, ¿sí? Esto sería una manera que lo podemos hacer dibujando, ¿sí? Imaginando la situación, imaginando lo que tendría Bruno en su billetera y calculando a partir de estos datos. Otra manera que podemos haber hecho era darnos cuenta de esto mismo también, de si nos dábamos cuenta de que dependía todo de Bruno o si nos dábamos cuenta de que dependía de Ale, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ale también, porque de Ale, si decimos que Ale tiene 100, Bruno va a tener 50,
¿no? Bueno, no podría ser 100 porque tiene que quitarle 400. Por ejemplo, si Ale tendría 500, Bruno tendría 250 y Ale y Caro tendría 100, ¿sí? Entonces, bueno, otra manera que podríamos haber hecho era probar, decir, bueno, si Ale tiene tanto, Bruno va a tener tanto, Caro va a tener tanto, y así buscar la manera de llegar a que entre todos tengan 5000, que sería probando eso, ¿sí? Así que, como normalmente me gusta hacerlo de otra manera más linda, acá tienen una solución sin probar, con un par de cuentas, que está bueno que prueben buscar siempre una manera de hacer cuentas que termina siendo más corta y más linda. Vemos el problema 2. Nos dice, BCD es equilátero. El perímetro de BCD es 78 centímetros. El perímetro de ABD es 60 centímetros. El lado AB mide 2 centímetros menos que el lado BC. ¿Cuánto mide cada uno de los lados de ABD? ¿Y cuál es el perímetro de la figura? Bien, recordemos que me dice que BCD es equilátero. Eso significa que los tres lados son iguales. Y como sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, vemos que la suma de estos tres lados iguales es 78. Entonces, 78 dividido 3 me da 26 centímetros, que esto sería el lado BC. ¿Sí? Entonces, esto mide 26, esto mide 26 y esto mide 26. ¿Sí? Ahí tenemos los lados del triángulo equilátero. Ahora me dice que AB mide 2 centímetros menos que BC. Entonces, si este mide 26, bueno, 26 menos 2, 24, que esto es lo que sería AB. O sea, que esto mide 24. Y ahora yo sé que el perímetro de ABD es 60. Entonces, si yo sé que entre los tres suman 60, yo ya tengo acá 2. Entonces, 26 más 24, tenemos 50. Que son estos dos lados, o sea que me falta AD. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar a 50 para llegar a 60? Acá tengo 50, ¿cuánto le tengo que sumar para llegar a 60? Y bueno, sería 60 menos 50, 10. O directamente yo también podría poner 10. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos entonces que el lado AB mide 24, el lado DB mide 26 y el lado AD mide 10. Ahí tenemos completa la primera parte, que era los lados de la figura. Ahora me pide el perímetro de la figura. El perímetro sería la suma de los lados, este más este más este más este. ¿Sí? Recordemos que el perímetro es la suma de los lados de afuera, ¿sí? Del borde, el contorno. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que los lados son 24, 26, 26 y 10. Y ahí podemos sumar, tenemos 50, 60 y 26, 86 centímetros es el perímetro de la figura, y ahí tenemos completo el problema. Vemos el problema 3. Nos dice, Juan tiene 3 lápices de colores azul, rojo y verde. Quiere pintar cada casilla de este tablero de un color, de modo que 2 casillas que tienen un lado común sean de distinto color. Se utilizan los 3 colores. ¿Cuántos tableros distintos
puede pintar? Explica cómo los contaste. Bueno, en principio una manera de explicar es escribiendo todas las posibilidades, así que muchas veces se hace un problema por eso, pero escribiendo las posibilidades siempre es una explicación, ¿sí? Por otro lado vamos a ver que, bueno, tenemos los colores azul, vamos a reducir los nombres, azul, rojo y verde. Vamos a usar la inicial de cada color para abreviar y no tener que escribir todo, y no tener que estar pintando tampoco. Por otro lado veamos las condiciones. Primero que en cada casilla solo pintar un solo color, y después me dice dos casillas que tienen un lado común sean de distinto color. ¿Qué significa dos casillas que tengan un lado en común? Esta es una pregunta que hacían mucho durante el examen porque no lo lograban entender. Veamos que esta es una casilla y esta es una casilla. Esas casillas están formadas por lados, ¿sí? Cada tablerito, cada casilla está formada por lados. Entonces, ahora, entre esta casilla y esta casilla, ¿cuál es el lado común? El del medio. El que une a las dos casillas. Eso es un lado común. Lado común es lo que comparten, ¿sí? Así que lo que me dice justamente es que dos casillas vecinas, una al lado de la otra, o sea, dos casillas consecutivas, estoy diciendo todos sinónimos de las formas en las cuales nos podían haber dicho, lado común, lado vecina, casillas vecinas, casillas consecutivas, ¿sí? No tengan lados, no tengan colores iguales, ¿sí? O sea, que tengan colores distintos, ¿sí? O sea, no tengan el mismo color. Bien, aclarado esto, vamos a ver que también me dice que se utilicen los tres colores, o sea que sí o sí tengo que pintar con los tres colores el tablero. Entonces para eso lo que vamos a hacer es decir, bueno, empiezo pintando en esta casilla, pinto con azul. Ahora, acá ¿con qué puedo pintar? Y podría seguir el rojo, el verde, o qué. Veamos, podría ser el rojo acá, el verde, y acá puedo repetir. O sea, no puedo poner el verde, pero podría poner el rojo, o podría poner el azul. O sea, acá podría poner azul, rojo, verde y rojo nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veamos que tengo los tres colores. O podría poner rojo, azul y verde. Sería dar vuelta a estos dos. Pero estos dos no los puedo dar vuelta, ¿sí? Entonces, veamos que con el rojo acá tengo tres posibilidades. O sea, iniciando el tablero con AR voy a tener 3. Pero podría empezar el tablero como AB también. Entonces ahora acá podría venir el rojo o el azul, o el verde podría venir con el azul y el rojo, o sea, dado vuelta. O también podría venir, ¿qué otra posibilidad me queda? A ver, podría venir verde, ¿sí? Rojo y verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues como el azul ya está, puedo repetir el verde. No puedo repetir el rojo, pero sí podría, no puedo repetir, bueno, el único que me quedaría para completar son estas, ¿sí? Entonces me quedaría AR, tengo 3, que empiece con AR, tengo 3, que empiece con AB, tengo 3 también, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, pintando el primer tablero con azul, tengo en total 6 tableros, ¿sí? Esto es con el azul, empezando con el azul. Pero, entonces tenemos, con que empiece con el azul tengo 6. Entonces, si empieza con el rojo, también vamos a tener 6. ¿Por qué? Porque sería cambiar los azules por rojos. O sea, todo lo que tengo azul lo puedo cambiar por rojo, y los rojos los cambio por azul. O sea, cambio de un color por el otro y es lo mismo. Y si cambio por verde, también voy a tener 6. Eso significa que en total voy a tener 18 tableros distintos. Tableros distintos. Y ahí tenemos completo el problema.